Pedro dice, no hemos sido comprados ni con oro, ni plata, ni metales preciosos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. O sea, ¿quién tiene más valor que tú? Nada, nadie. Vales más que el oro, vales más que la plata. Y en Cristo no hay ricos, no hay pobres, somos unos. Entonces no puedo venir con una actitud de rico creyéndome más que los demás, ni con una actitud de pobre sintiéndome menos que los demás. Jesucristo dijo, la buena noticia es que hay una igualdad social ahora que yo llegué. Amén. Vamos a lo que es la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Démele un aplauso a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, cualquiera que sea la plataforma en donde tienen acceso a nuestros videos desde acá, desde la capital del mundo, de esta ciudad linda, Gatesburg. Les enviamos un abrazo, un apretón de manos, confiando de que la palabra que compartimos pueda ser de bendición para ustedes y que los pueda empoderar para seguir caminando aquellos que ya están en el ministerio, en la obra que Dios te ha llamado a hacer, y aquellos que todavía no se congregan. Y si vives en el área, puedes venir a nuestra casa y aquí te recibimos con los brazos abiertos. O si ya tienes una iglesia, no dejes de congregarte, como dijo Pablo, para que Dios siga perfeccionando su propósito en ti. Estamos hablando de una serie la cual hemos titulado Avivamiento. Y quiero hacer un pequeño summary, un pequeño repaso de lo que estuvimos tocando el domingo pasado. Estuvimos estableciendo algunas bases, algunas definiciones correctas sobre lo que es el avivamiento. Porque lo primero que tenemos que entender correctamente cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es esa palabra? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Y como hay algunas quizás confusiones a veces en lo que son las congregaciones, no de la iglesia o no de la Biblia, sino de que algunas personas quizás no entienden todavía el vocabulario bíblico y no entienden todavía expresiones que para nosotros que hemos crecido en la iglesia son normales, pero para la gente que llega por primera vez a veces usamos términos que no logran comprender qué significa eso. Y avivamiento, lo explicábamos, para algunas personas lo ven como lo que sucede en el culto durante el servicio. O sea, hubo un culto avivado, y lo que eso significa que la gente se gozó, la gente brincó, la gente se golpeó, algunos dieron gritos, otros dieron, no sé, manotazos, golpes, y ese gozo mezclado con desorden, a veces la gente le llama como avivamiento y dice, tuvimos un culto avivado ahora, gloria a Dios. Las hermanas salieron despeinadas y los hermanos con la falda de la camisa por fuera y nos gozamos. Y todo eso es bueno. Bueno, no el desorden, es bueno que te goces en la palabra del Señor, en la alabanza. Tú necesitas venir con una actitud de libertad a la casa de Dios. Saber que vienes a glorificar a Dios y que eres libre para levantar tus manos, eres libre para brincar, eres libre para correr siempre y cuando no atropelles a alguien. O no asustes a alguien, porque si mi acción está asustando a alguien, me calmo para que la persona no vaya a quedar como marcado en la vida y no volver a ninguna iglesia, porque le estamos haciendo pasar una experiencia inolvidable. Entonces, pero todo lo que es en el orden, porque el Espíritu Santo es ordenado. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es ordenado, y en ese orden podemos gozarnos, podemos expresar físicamente todo aquello que estamos sintiendo como resultado de la presencia de Dios en nosotros y poder disfrutar de su presencia con libertad. Pero avivamiento no es nada más eso. Avivamiento tiene que ver con lo que surge allá afuera después de que tú sales, o lo que haces allá afuera en la comunidad. Hablábamos de que el avivamiento siempre tiene un impacto en la comunidad. Siempre que ha habido un avivamiento a través de la historia, las ciudades han sido reformadas, las familias han sido restauradas, porque una de las definiciones de la palabra avivamiento tiene que ver con restauración.
Entonces, cuando llega un avivamiento a una ciudad, la comunidad es beneficiada por ese avivamiento. El avivamiento siempre es empoderado por Dios, o sea, siempre es como el resultado del Espíritu Santo en aquellos que están provocando un avivamiento. Y el domingo pasado mencionábamos algunas familias que han quedado en la historia como los promotores de avivamientos grandes. Por ejemplo, John Wesley y toda su familia Wesley quedaron en la historia como la familia que provocó un avivamiento que marcó la vida de los ciudadanos de las comunidades de sus tiempos. Entonces, cuando yo hablo de un avivamiento, lo que estoy queriendo es despertar en cada uno de nosotros ese espíritu de poder llevar a cabo algo que transforme nuestra comunidad, nuestras familias, y que transforme el entorno de aquellos con los que entramos en contacto. O sea, si tú vas a ser un agente de un avivamiento, tú eres el encargado para ayudar a transformar la vida de alguien. Y una vez que tú haces eso y el otro hermano hace eso, comienza a haber una restauración primeramente en tu comunidad, en tu vecindario y luego a nivel ciudad. Me alegra por lo que pasa en la ciudad de Gatesburg, porque hace unos 20 años esta era una ciudad muy marcada por las drogas, muy marcada por las discotecas, muy marcada por los bares. Y en los 90 era una ciudad muy peligrosa, la mayoría de las áreas. Pero luego comenzaron las iglesias a multiplicarse y comenzaron algunas discotecas a cerrar sus negocios. Y todavía tenemos algunas liquors y algunos lugares, pero ya no es como en los años 90. Y eso es lo que significa un avivamiento, donde la comunidad es restaurada, porque no solamente la comunidad hispana, la comunidad americana ha hecho un gran trabajo en esta área. Tenemos megas congregaciones alrededor nuestro que han ayudado para que esta ciudad tenga un mejor estilo de vida. En los 90, si dejabas tu carro parqueado ahí, te robaban el estéreo y después te lo venían a vender más barato. Te robaban las llantas. Y después pasaban y te decían, necesita una llanta, le vendo una, que ando una, y era la misma tuya. Sin exagerarse, así era la situación en esos días. Pero un avivamiento tiene que ver con ese poder de Dios en los individuos para transformar y restaurar una ciudad, una comunidad o una vecindad. Vamos a la palabra del Señor en el libro de San Lucas. Comenzamos nuestra lectura para poder ubicarnos correctamente con relación a lo que sucedió cuando Cristo comenzó a predicar el evangelio. San Lucas capítulo 4 del 16 en adelante, vamos a estar leyendo varios versículos y acompáñenme en lo que es la lectura de la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, allí nació y allí se crió. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús iba a la iglesia desde que era niño. Tenía la costumbre de ir a las sinagogas, que lo podemos traer a nuestros tiempos como a la iglesia. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a estar explicando qué significa eso. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Nosotros lo decimos en casa de herrero: cuchillo de palo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Eso es lo que la gente estaba pensando mientras Jesús enseñaba. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es
acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Cerepa de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué nombre más lindo este. Creo que lo voy a volver a leer. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, le iban a hacer a la 1, a las 2, a las 3 y tirarlo para abajo en las peñas. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Interesante ese detalle. ¿Cómo le hizo? No sé si se hizo invisible o lo cegó, pero cuando lo querían agarrar uno de los pies y uno de las manos y hacerle una maquita y tirarlo en el despeñadero, ya no lo encontraron. ¿Qué se hizo Jesús? ¿Dónde está? Y Jesús en medio de ellos caminando, y ellos no lo encontraban, no lo veían. ¿Qué ustedes creen que es lo que pasó? ¿Lo cegó o se hizo invisible Jesús? Una de dos, ¿verdad? No dice qué pasó, pero el detalle es interesante, porque no era la hora de que lo mataran. Desde ahí ya lo querían matar los fariseos. Amén. Cuando Jesús comienza a hablar y a presentar el plan y el propósito por el cual estaba en la tierra, lo que Jesús está diciendo en resumidas palabras: yo quiero traer un avivamiento a esta casa o a esta ciudad. Y lo interesante de esta lectura es que dice la Biblia que era la tierra donde él había nacido, y que era costumbre de que todos los días o los sábados o los días de reposo Jesús venía a la sinagoga y se acostumbraron a verlo. O sea, había gente ahí que lo había visto crecer desde niño. Conocían su pasado, conocían su crecimiento, conocían todo el rumor de lo que encerró la vida de Jesús mientras Jesús crecía. Porque siempre existieron los rumores de quién era en verdad el papá de Jesús. Desde que María salió embarazada, muchos no compartían la idea de que Jesús fuera engendrado por el Espíritu Santo. Y Jesús crece en una comunidad, en una sociedad en donde el no tener un padre legítimo era una vergüenza y era algo de lo cual te costaba mucho crecer, desarrollarte ahí. Era señalado, porque la sociedad de aquellos tiempos era más legalista que la que tenemos ahora. Y en medio de esa comunidad Jesús crece. Muchos decían: bueno, yo creo que Amarillita le hizo de chivos los tamales a Chepito, o le fue infiel. Pues aquellos que están en las redes sociales que no entienden nuestro vocabulario. Mis hermanos mexicanos dicen: le puso cuernos. Cualquiera que haya sido la expresión que la gente de esa sociedad usaba, siempre existió la duda de que si José era en realidad el padre legítimo de Jesús, por todas las circunstancias que rodearon la vida de Jesús cuando nació. Y en esa comunidad Jesús regresa ya grande, ya cuando Dios lo había llamado al ministerio, y le dan, como era costumbre, que leyera el rollo del libro del profeta Isaías. Y lo interesante es que Jesús saca una porción que tradicionalmente ellos no podían leer, porque este pasaje específico del libro de Isaías estaba reservado para el Mesías. Entonces los escribas, los fariseos, los maestros de la ley no estaban autorizados para leer esa porción, porque entendían que era una porción mesiánica. O sea, esta porción está guardada para que la lea el Mesías cuando aparezca en medio nuestro. Entonces ellos respetaban esa parte de la Biblia, y cuando Jesús lo lee,
Dice la Biblia que los ojos de todos estaban puestos en él. ¿Qué significa eso? Que todos decían: qué blasfemia, ¿cómo se atreve a leer lo que no está supuesto a leer? ¿Estás entendiendo los detalles de la Biblia? Por eso es que los ojos de toda la gente en la sinagoga estaban como: oh my God. Dicen los teenagers: OMG. ¿Qué ha hecho Jesús? Si esa porción no está supuesta a leerla nadie, sino hasta que aparezca el Mesías. Y como Jesús entendía lo que estaba sucediendo, les dice: señores, les voy a acabar de amargar el culto. Hoy se ha cumplido esa palabra delante de sus ojos. En otras palabras, yo soy el Mesías, por eso tengo derecho a leer lo que está escrito de mí. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces dice que algunos decían: wow, con qué gracia habla Jesús, con qué autoridad habla Jesús. Y muchos se admiraban. El versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron. Bueno, eso ya fue la otra parte. Estamos en el versículo 22. Daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿de dónde ha aprendido tantos? Las buenas noticias para los pobres, de acuerdo al mensaje de Jesús, significa que hay una igualdad de posición entre el pobre y el rico. Porque lo primero que Jesús comienza a predicar es: yo he venido para traer buenas noticias a los pobres. Siempre que Dios decide traer un avivamiento, deposita una unción especial para este trabajo. Siempre que Dios va a traer un avivamiento en la comunidad, Dios deposita una unción especial en aquellos que van a ser parte de ese avivamiento. Entonces Jesús aparece y Jesús iba a traer un avivamiento como nunca había existido antes. Y para que Jesús pudiera llevar a cabo ese trabajo, tenía que venir una unción especial de parte de Dios sobre su vida para poder llevar a cabo ese avivamiento. Por eso Jesús dice: ahora el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, porque lo que necesitamos para el avivamiento es la unción. ¿Qué es la unción? La unción es esa carta de representación que tú llevas, en donde nadie puede dudar de que Dios está contigo. ¿Está siguiendo? Bien simple. Unción no son gritos ni que estoy sudando. Está ungido el pastor, no para de sudar. Eso no es unción, eso es que el calentón está muy alto. Unción tiene que ver con el respaldo de Dios sobre tu vida, en donde nadie puede dudar que lo que estás haciendo no lo puedes hacer por tu propia cuenta. Tiene que haber algo de Dios en ti. Eso es lo que pasaba con Jesús. Dice que la gente que lo había visto crecer decía: no es este el Jesús, el Chuy, el cipote este que andaba ahí corriendo descalzo o hinchorado, no sé. Jesús era práctico. No veo a Jesús vestido de blanquito desde niño, con un mantito. No, era un niño normal. Y es más, cuando creció era igual que los apóstoles. No había distinción entre Jesús y los apóstoles. La película es que te lo presenta, que Jesús andaba de blanco y todos los demás todos sucios, y Jesús era el que andaba el trajecito más blanco. No, eso es ciencia ficción. Por eso es que cuando Judas lo entregó, tuvo que decirle a los soldados: al que yo bese, ese es el maestro. Amén. Ese es. Porque no había diferencia. Si no le hubiera dicho: mira, no hay necesidad de besarlo, el que anda de blanco en la madrugada no te vas a perder, papá, el de blanco es Jesús.
¿Estás entendiendo cómo las películas nos han confundido la cabeza, nos han metido religiones y a veces creemos que así andaba Jesús? Y hasta nos queremos vestir en la iglesia. Ahora yo soy el pastor, me tengo que vestir de blanco, ¿no? Entonces cada vez que va a venir un avivamiento, Dios deposita una unción especial para aquellos que van a ser parte del avivamiento. Y Jesús estaba a punto de provocar un avivamiento como nunca antes ha existido, y para eso necesitaba la unción. La unción es esa carta de representación en donde nadie puede dudar de que Dios está contigo. Y Jesús comienza a decir: está el Espíritu de Jehová sobre mí y me ha ungido primero para dar buenas nuevas a los pobres. Una persona ungida por el Espíritu Santo siempre será portador de buenas noticias. Solo tienes que anotar y vivirlo. Una persona ungida por el Espíritu Santo siempre será portador de buenas noticias. Siempre traerá una palabra de bendición. No va a andar maldiciendo a todo mundo por la vida, sino que va a andar bendiciendo a la gente por donde quiera que vaya. La persona ungida siempre bendice. Amén. Por eso es que tenemos que nosotros, como representantes de esa unción, tener estos principios claros. Pablo dijo: no maldigan, bendigan. Jesús dijo en cierta ocasión: oren por sus enemigos, oren por aquellos que los calumnian. Si aman a aquellos que les aman, entonces ¿cuál es la diferencia? Dijo Jesús. Si los paganos hacen eso también. O sea, en el mundo secular, tú amas al que te amas, me das amor si me das amor. O sea, intercambiemos amor. No se puede amar sin ser correspondido, ¿verdad? En la vida. Es una conjugación del verbo amar que no tiene sentido. Yo amo, tú amas, nos amamos. ¿Y qué verbo es amar sin ser amado? Es tiempo perdido, ¿verdad? No es tiempo pasado, es tiempo perdido. Entonces en el mundo tenemos ese vocabulario o esa expresión de que doy amor a aquel que me ama. Pero Jesús dijo: si ustedes hacen eso, no hay ninguna diferencia entre el mundano o el gentil y ustedes. Entonces ustedes tienen que amar a aquellos que los odian. Y tienen que orar por aquellos que los calumnian. Aquellos que hablan chismes de ustedes tienen que orar. Ay, qué difícil es orar por los chismosos, ¿verdad? Ay, Señor, que se le haga la lengua chicharrón. No, esa no es la oración que Jesucristo está hablando. Sino que oremos para que la gente aprenda a hablar correctamente y no andar hablando chismes ni exageraciones. Es más, Jesús fue más lejos. Dijo: si alguien te hiere en la mejilla, ponle la otra, para que andes hinchado de los dos lados igual. Si no, vas a dar un lado inflamado y el otro normal. Entonces, para que andes cachetoncito de los dos lados, ponle la otra también. No era eso a lo que se refería. Era al hecho de que tú y yo somos diferentes a los de afuera. Que la persona ungida siempre tiene una buena palabra y una palabra de bendición, aún para aquellos que te maldicen. ¿Qué pasa cuando te publican algo negativo? O cuando con el corazón de tu alma subiste una foto bonita y alguien te da un comentario negativo. Eso no sirve, esa foto más fea. Somos muy sensibles en las redes sociales. Pues aquellos que te comentan mal en las redes sociales, ora por ellos, bendícelo, dile: gloria a Dios que por lo menos vio mi publicación. Gracias por seguirme. Esa es la forma que habla una persona bendecida. Porque el que tiene la unción del Señor siempre es portador de buenas noticias. Antes de que Jesús apareciera, los pobres no tenían ninguna igualdad con el resto de la sociedad. Esto es bien importante. Porque cuando vienes a Cristo, algo que Jesucristo hace es que nos da una igualdad de derechos y de posiciones. Cuando Jesús apareció, los pobres eran los más despreciados. Los pobres era gente que no valía nada, era gente sin ninguna importancia. Y a esa gente que no tenía valor, es al primer grupo de personas
a las que Jesús se enfoca, a los que se refieren. Por eso le dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de que hay una buena noticia para los pobres, no está diciendo que ahora todos los pobres van a ser ricos ni van a tener dinero. Porque en realidad la pobreza no se combate con el dinero. Está probado. Que la pobreza es un estado mental, no es un estado económico. Amén. Así es que si tú pensabas que con $1,000,000 ibas a salir de la pobreza, no es verdad. Porque la pobreza es un estado mental. Tú puedes tener dinero y sentirte pobre, actuar como pobre, vestirte como pobre y comer como pobre y morirte como pobre. Y dejarle los millones a aquel que tiene una mentalidad de rico. Entonces la pobreza no es un asunto de dinero ni la falta de cosas materiales. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no está diciendo que les voy a dar dinero para que dejen de ser pobres. Está diciendo que ahora vendrá una igualdad de derecho para ellos. Las buenas noticias para los pobres es que ahora hay igualdad social. Todos valemos la sangre de Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo les voy a dar un estatus que el mundo no se los ha podido dar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 27, capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. ¿Estás entendiendo lo lindo es de estar en Cristo? Y eso me gusta lo que Pablo habla, porque aún en nuestros tiempos la iglesia sigue creyendo que los judíos son más bendecidos que nosotros. Sigue mirando a la nación de Israel como a la nación bendecida, y nosotros los cristianos, bueno, ahí estamos, ahí no sé qué va a pasar. Cuando Pablo está diciendo que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay salvadoreño, ya no hay judío. O sea, ahora valemos lo mismo en Cristo. Ya no hay esclavo ni libre, o sea, ya no el empleado y el empleador valen igual delante de la presencia de Dios. No hay varón ni mujer. Y esto es importante porque en nuestras iglesias todavía siguen batallando con el ministerio de la mujer. La mujer no puede ser pastora. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Y qué? ¿Acaso Jesús está mirando los genitales para darte un ministerio? Estamos rompiendo enseñanzas equivocadas. En el nombre de Jesús, Ministerio de Restauración está plantado acá para hacer eso. Aquí nuestras niñas valen igual que nuestros niños. Y los ministerios no tienen gender. En Cristo no hay varón ni hay hembra. Es que el ministro tiene que ser hombre. ¿Por qué? En Cristo, dice Pablo, no hay varón ni hay mujer, somos uno. Si tienes la sangre de Cristo, tienes la unción del Santo, y si tienes la unción del Santo, estás capacitado para provocar un avivamiento en esta ciudad. Amén. No hay varón ni hay hembra, no hay esclavo ni hay libre, no hay judío ni hay griego. O sea, se van las nacionalidades. Eso es lo lindo de estar en Cristo. Si tú llegaste con una mentalidad de pobreza a Cristo, es una mentalidad de rechazado, porque estas son las cosas que afectan a la persona que viene dañada por la pobreza. Viene dañado en su autoestima. No es lo mismo caminar con $200,000 en tu cuenta bancaria que caminar con $200 negativo en tu cuenta bancaria. ¿Alguien se identifica conmigo? La gente que tiene los 200,000 entra feliz, se pone su mejor traje, viene, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? El que está negativo viene por allá, se pone la ropa que ya no, ni la lavó. Viene con una actitud.
Y a veces como pastores nos hacemos expertos para detectar qué está pasando. Que se me hace que está negativo, digo, cuando viene. El espíritu de sospecha, no es eso. Pero si no tenemos cuidado, las cosas materiales nos van a dañar. Y Jesucristo está diciendo que hay una bienaventuranza para el pobre. O sea, si alguien viene a Cristo dañado por la pobreza, o sea, vienes con tu autoestima dañada porque siempre te consideraste el más pobre donde quiera que ibas. Vienes con inseguridades. O sea, la pobreza te afecta en muchas áreas. Te afecta tu autoestima, afecta a tu seguridad, afecta tu actitud de caminar por la vida. Cuando vienes a Cristo, Jesús está diciendo: mi hijo, ya no tienes que ser así, porque ahora vales igual que el rico. Vale la sangre de Cristo. Pedro dice: no hemos sido comprados ni con oro, ni plata, ni metales preciosos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. O sea, ¿quién tiene más valor que tú? Nada, nadie. Vales más que el oro, vales más que la plata. Y en Cristo no hay ricos, no hay pobres, somos unos. Entonces no puedo venir con una actitud de rico creyéndome más que los demás, ni con una actitud de pobre sintiéndome menos que los demás. Jesucristo dijo: la buena noticia es que hay una igualdad social ahora que yo llegué. ¿Cuántos se alegran porque Cristo apareció? Eso cambió la vida. Eso nos ha cambiado la vida. Nada de todo lo que Jesús menciona en la lista de lo que Él iba a hacer a través de la unción del Espíritu Santo, nada de eso se puede hacer con la fuerza humana. Nada de lo que Jesús mencionó. O sea, traerle buenas noticias a los pobres no podía ser posible desde una fuerza humana. Se necesitaba la sangre de Cristo para que esa igualdad se llevara a cabo. Traer libertad a los cautivos no se puede hacer con la fuerza humana, porque eso es lo que Jesús está diciendo en el pasaje. He venido para dar buenas nuevas, o sea, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo le puedes sanar el corazón a una persona si la unción de Dios no está en ti? Los psicólogos te pueden cobrar $200 la hora y te dan consejos, pero no te pueden sanar. Porque una persona dañada en su espíritu, en su alma, el daño en tu alma no lo sanan las palabras bonitas, ni lo sana un profesional. Te ayudan a medio entender la razón. Por eso es que lo primero que te preguntan es: ¿qué le pasó a usted cuando estaba niño? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, sí, es que vamos a conectar lo que le sucedió con lo que está pasando. Pero lo que Jesús vino a hacer es sanar a los quebrantados de corazón. Y para sanar a un quebrantado del corazón necesitas la unción del Santo. Es la unción del Espíritu Santo que se lleva toda tristeza y te libera de esa presión, porque de acuerdo al pasaje están oprimidos. La gente que padece mucho de depresión, que siempre está tomando medicamentos, y lo digo con todo respeto, siempre te puede ayudar por un tiempo, pero los medicamentos no curan la depresión. Cristo sí. Este pasaje es para ti. Este pasaje lo tienes que decir: Jesucristo apareció para sanar a los quebrantados de corazón. Y yo estoy quebrantado por la tristeza, por la depresión. Necesito a Cristo. A poner en libertad a los cautivos. ¿Qué cosas cautivan tu vida? ¿De qué cosas eres prisionero? ¿Eres prisionero de las drogas, del vicio, de la pornografía? ¿Cuántas cosas que tienen a la gente cautiva? La gente no se puede liberar. Se malgastan su dinero en adicciones y se arrepienten. ¿Para qué me fui a la disco? ¿Para qué me fui al bar? ¿Para qué le llamé al que anda vendiendo de a 100 y de a 200? No sé cuánto está la economía en lo que es la droga en estos días. Pero es increíble cómo una persona puede gastarse $1,000 en cocaína, $500. Tráeme 800.
Yeah. Así el poquito, antes era así, no sé cuánto es ahora. ¿Cómo puede la gente ser esclavo de algo así? La buena noticia es que Cristo está acá. Y yo he venido a traer libertad a esos que quieren salir de esa esclavitud. A libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. ¿Qué cosas no miramos cuando estamos fuera de Cristo? ¿O qué cosas ahora puedes mirar diferente a como las mirabas antes? Antes no podías ver que estabas metido en tu trabajo, en los vicios. Trabajabas 7 días a la semana y no podías darte cuenta que tus hijos estaban gritando por atención, que tus hijos necesitaban de un padre amoroso. No podías ver que estabas maltratando a tus hijos, los tratabas mal, les gritaba, los humillaba, los sometías a que hicieran tu voluntad, sin darte cuenta que tu hijo estaba diciendo: papá, pero ¿por qué me tratas así si soy tu hijo? Pero cuando vienes a Cristo, miras atrás y dices: wow, ¿cómo pude ver? ¿Cómo pude haberte tratado así? O sea, eso es lo que Jesucristo hace. Abre tus ojos para que puedas ver los errores que están afectando tu familia y los que están afectando tu vida. He venido para traer vista a los ciegos. ¿Cuántos reciben esa vista en esta mañana? Vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Quizás estás siendo muy duro con tu familia, con tu esposa, con tus trabajadores, cualquiera que sea. Y ahora el Señor quiere abrirte los ojos para que puedas actuar de una forma correcta, a poner en libertad a los oprimidos. Los cautivos y los oprimidos necesitan libertad. Eso es lo que Jesús está diciendo. La opresión es vivir siempre sintiéndote que no puedes salir adelante, que no puedes más con la vida. Estoy oprimido por los afanes, estoy oprimido por las circunstancias. O sea, la vida me tiene en una opresión en donde hay personas que sienten que van a explotar, ya no saben qué hacer. Y a predicar el año agradable del Señor. Esto es interesante, porque Jesús está hablando con los judíos. Para nosotros este último pasaje como que ya no tiene mucha validez en nuestros tiempos. Pero lo que sucedía en la cultura judía es que cada 50 años era el año del jubileo. Se le conoce el año agradable, se le conoce como el año del jubileo. ¿Y qué era lo que sucedía en ese año? Que en ese año todo mundo descansaba, nadie trabajaba, no se cultivaba la tierra. Y lo interesante de este año era también de que si tú le debías algo a alguien, en ese año todas tus cuentas quedaban saldadas. Bonito, ¿verdad? O sea que si en diciembre del año 49 alguien venía a prestarte dinero, probablemente no le ibas a dar. Présteme $3,000, hermano, es diciembre y el próximo enero ya es año de jubileo. No, porque en el año del jubileo nadie te podía cobrar nada. Todas tus cuentas quedaban, todas tus deudas quedaban saldadas. Era el año de libertad. Lo interesante del año 50, del año del jubileo, también era que todos los presos quedaban en libertad. Entonces, si querías matar a tu suegra, a tu mujer, a tu marido, el año 49 era el año apropiado para hacerlo. Porque el año 50 quedabas libre de toda carga. Gloria a Dios que viniera esos tiempos para nosotros, dijo alguien. Fuéramos felices. Entonces te estás dando cuenta de lo importante que era para los judíos el año del jubileo. Lo esperaban con ansia. Lo lindo de este año es que en el año 49 las tierras producían el doble. El trabajo se multiplicaba, los animales parían el doble, o sea, todo se multiplicaba en el año 49 y era una unción espiritual de parte de Dios para que en el año 50 nadie tuviera que trabajar y no pasaban hambre porque tenían sus bodegas llenas, porque en el año 49 la tierra produjo el doble. Si sembrabas una mata de maíz, te salían 2 mazorcas. Si sembrabas una sandía, se multiplicaban las sandías, los melones, cualquiera que haya sido lo que ellos cultivaban. Lindo el Señor, ¿verdad? Entonces aparece Jesús y ahora en su mensaje dice: señores,
He venido a predicar el año agradable, el año del jubileo. Eso no tenía sentido en el mensaje de Jesús para la gente que estaba en la sinagoga. A predicar el año agradable, pero si estamos en el año 30 o en el año 20, yo no sé en qué año estaban. Pero los entendidos en la ley, la cultura sabía que Jesús se estaba refiriendo al año del jubileo. ¿Pero de qué está hablando Jesús? En resumidas cuentas, lo que Jesús les está diciendo, todo lo que ustedes disfrutan en el año 50 es una representación mía. Cuando yo llegué, llegó el año 50. Ahora ya tú no le debes nada a nadie porque Jesucristo perdonó todas tus deudas. Lindo, ¿verdad? Ahora ya no tienes que vivir más en esclavitud porque Jesucristo es el año 50 y todos los presos quedan en libertad. Ahora ya no tienes que vivir en escasez porque Jesucristo llegó y en el año 50 hay abundancia de todo lo que la gente necesita para sobrevivir. A eso se refería Jesús. Ahora, esta palabra dañó la mente de las personas y los ofendió. Comenzaron a decir, wow, ¿de qué está hablando? Y Jesús termina echándolos por el barranco y dicen, seguramente ustedes me van a decir, médico, sánate a ti mismo. O sea, ya escucharon que en Capernaum y en las otras ciudades he hecho grandes cosas. ¿Por qué no haces esas cosas acá? Y Jesús dijo, porque ustedes no creen en mí. Porque Jesús estaba mirando el corazón de ellos y les estaba diciendo, nadie es profeta en su propia tierra. Y les pone el ejemplo de la viuda de Sarepta y les pone el ejemplo de Naamán el sirio y les dice, o sea que a Dios no le ha placido que yo haga milagros aquí porque está mirando su corazón. Y cuando se sintieron ofendidos porque su corazón fue expuesto, dijeron, pues si no vas a hacer milagros aquí, te vamos a tirar por el peñasco para que no hagas milagros en ningún lado más. Te vamos a matar. La misma gente que dice en el 22 que daba buen testimonio de él, en el 28 lo quieren tirar por un barranco. No te emociones con la gente que, el pastor, gloria a Dios. No te emociones porque la misma gente que habla bonito de ti ahora, mañana te va a tirar por el barranco. Eso es así. Los mismos que en la sinagoga decían, wow, ¿no es este el hijo del carpintero? Miren qué vocabulario, con qué gracia y con qué amor habla. En el 29 estaban diciendo, se lo voy a leer, que no me creen. En el 22 decían, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Wow, tenemos un ídolo del pueblo, nacido en casa, nazareno. Ese es nuestro Jesús. En el 28 decían, al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba la ciudad edificada, la ciudad de ellos, para despeñarle. Los mismos que te alaban te pueden destruir. Por eso tú y yo no podemos vivir por la aprobación de la gente. No podemos vivir pensando en quién aprueba lo que hago y quién no. Si Dios te ha llamado a ser un portador de un avivamiento, amárrate los zapatos, los pantalones, la falda, lo que quieras, amarrarte. Y haz lo que Dios te ha llamado a hacer y no te preocupes por la aprobación de las personas, porque la unción del Santo respaldará lo que Él te ha llamado a hacer. La unción de Dios, del Espíritu Santo sobre tu vida es la que va a respaldar y así rechinen los dientes, así no les caiga bien, así me comenten cosas malas. Dios hará con esta congregación lo que ha dicho que va a hacer.